Pero ya no los quiero regañar por eso, amén. Así que pónganse sobre sus pies, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 23. Hoy vamos a entrar en terreno peligroso. Mateo 23, versículos 29 al 33. Mateo 23, 29 al 33. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Pueden tomar sus asientos. Qué versículos tan fuertes, ¿verdad? Algo que nos queda claro, hermanos, pero claro en la Biblia, especialmente en los evangelios, que es donde vemos la vida de Jesús, es que Jesús tenía enemigos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quiénes eran los enemigos particulares de Jesús? Díganlo más fuerte. Los fariseos. Los fariseos eran los enemigos de Jesús. Amén. Y yo a esta enseñanza, que va a ser yo creo que en 2 o 3 partes, que la voy a estar dando, le puse como tema entendiendo a los fariseos y los legalistas. Diga, ouch. Entendiendo a los fariseos y los legalistas porque se parecen mucho. Y a veces los juzgamos y los criticamos, pero no los entendemos. Y hay que entender a las personas para saber por qué piensan o por qué creen de la manera que ellos piensan o creen. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué es un legalista? Que se apegan a la ley. ¿Qué más? ¿Qué más sabe usted de legalista? Los que le dicen no usen pantalones dentro de la iglesia porque Dios, pues eso nos dice la Biblia, que la ropa de la mujer no se la debe poner el hombre ni la del hombre de la mujer. Amén. ¿Qué más? No te pintes. Un legalista es una persona que pone cargas, pero que la persona que está poniendo el legalismo no es capaz de cargar. Amén. Que ponen en otros cargas que ellos no pueden llevar, que le enseñan que todo es pecado. Como decía la hermana, están apegados a la ley. Ahora, mire, en los evangelios vemos que Jesús tenía más enfrentamientos con un grupo de personas que con cualquier otro, y era con los fariseos. Casi no miramos enfrentamientos de Jesús con otras personas más que con los fariseos. Todo el tiempo ellos, y yo les doy crédito en que eran persistentes, consistentes, insistentes, porque ellos querían siempre venir a Jesús y hacerle una pregunta o decirle algo para que él les contestara erróneamente y tener de qué acusarlo. Y eran consistentes en eso, o sea, hay que darles crédito porque seguían intentando, pero nunca lograron su cometido, nunca lograron hacer que Jesús contestara de una manera equivocada. Pero hay muchos episodios dramáticos, en particular esta ocasión y estos versículos que leímos, donde Jesús los ofende. Amén. ¿A cuánto les ofendería si yo vengo y le digo, eres un hipócrita? Es una serpiente. Porque mire, así les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y después les dice: serpientes, generación de víboras. Ahora miren lo que dice Jesús específicamente a ellos en estos versículos. Les está diciendo: ustedes
dicen que si ustedes hubieran estado en el tiempo de sus padres que mataron a los profetas, ustedes no hubieran sido de los que mataron a los profetas. ¿Cuántos a veces de nosotros decimos, uy, si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús, yo no lo hubiera matado? Yo lo llegué a pensar en algún tiempo. Que si yo hubiera estado ahí, yo me hubiera hecho. Pero creo que es mentira. La realidad es otra. Ahí hubiéramos estado también. Amén. Y pues, ¿para qué ir tan lejos? Por nosotros murió, por nuestra culpa, porque somos unos pecadores empedernidos. Amén. Entonces, si no lo matamos nosotros, de todos modos fue por nuestra culpa. O sea que no nos escapamos de la condenación, a menos que recibamos a Cristo y seamos lavados por su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Lo dice la Biblia. Amén. Así que era evidente que Jesús tenía algunas objeciones contra los fariseos, pero ¿cuál era el problema en concreto? ¿Cuál era el problema que Jesús tenía con los fariseos? ¿Verdad? Antes de poder, hermano, hablar tanto de la reprensión que Jesús le hizo a los fariseos en esta ocasión, tenemos que entender quiénes eran los fariseos. Amén. Si no leemos la Biblia, hermano, con cuidado, es fácil tener la impresión de que todos los fariseos eran malos y que eran malos todo el tiempo. ¿Cuántos tienen ese concepto de que eran malos y todo el tiempo eran malos? Amén. Ok, vamos a ver que no todos. Amén. Nicodemo era fariseo, pero tenía intenciones buenas cuando se acercó a Jesús. Fue con sinceridad en su corazón. Entonces, no todos los fariseos eran malos. Amén. Así que por eso es importante leer la Biblia con cuidado y entender lo que estamos leyendo para no creer que todo es solamente de una manera. Algunos fariseos son retratados con una actitud neutral, como Simón el fariseo, quien invitó a Jesús a su casa y escuchó sus enseñanzas, y aunque al principio malinterpretó la forma en que Jesús se dirigió a la mujer que irrumpió para lavarle los pies, esto usted lo puede ver en Lucas capítulo 7 del versículo 36 al 50. Otros fariseos son retratados con una actitud positiva como Nicodemo, que era un fariseo que buscó a Jesús para hacerle preguntas y evidentemente terminó creyendo en él. Esto está en el libro de Juan 19 del 39 al 42, lo puede ver. Y lo que sucede entre Jesús y Nicodemo lo puede ver en el tercer capítulo de Juan también. Entonces vemos que hay diferentes, hay unos que son extremistas, hay unos que son neutrales y hay unos que son buenos. Entonces, dentro del mundo de los fariseos habían diferentes fariseos y hay que entender eso. Pero fíjese, los fariseos fue un grupo de religiosos que tuvieron un inicio alrededor de 100 años antes de que Jesús naciera. Amén. Y es probable que hayan comenzado con buenas intenciones. ¿Cuántas veces muchos empiezan con buenas intenciones? Mire, cuando empieza el año todos a dieta. Si usted va al gimnasio en el mes de enero, el gimnasio está lleno el mes de enero porque todos hicieron su resolución de año nuevo de este año me pongo en forma, pero ya para marzo va viendo cómo va menguando la asistencia en el gimnasio. Muchos en la iglesia dicen, este año sí me voy a congregar más, y al principio enero, febrero también, pero ya marzo van decayendo en su asistencia. Otra vez, los políticos cuando entran, hermano, entran con ganas, hacen promesas y tienen buenas intenciones, pero termina ganándoles el amor al dinero y se hacen corruptos también. Entonces los fariseos, hermano, pudiéramos decir que probablemente comenzaron con buenas intenciones, que querían ayudar a la gente a seguir la ley de Dios. Ellos estaban comprometidos con la verdad y la autoridad de todo el Antiguo Testamento. Jesús incluso estaba de acuerdo con los fariseos en algunas cosas. ¿Cuáles son? La resurrección y la existencia de la vida más allá de la muerte terrenal. Esas eran cosas en las que Jesús estaba de acuerdo con ellos. Y quizás ellos cuando empezaron con buenas intenciones, pero ¿qué pasó después?
lo aplicaban en su vida. El problema que tuvieron los fariseos, que al principio ellos estaban apegados a la ley y era todo cumplir la ley de Dios. Y en el tiempo en el que ellos estaban, cuando iniciaron antes de Jesús, estaban en lo correcto, porque antes de Jesús tenían que seguir solo la ley, no había gracia, ¿verdad? Entonces empezaron bien, pero pasó como suele pasar siempre que alguien estudia mucho la Biblia, ya después no es solo la Biblia, sino que empiezo a meter mi ideología, lo que yo pienso, lo que yo creo, cómo debe de hacer esto. Entonces empezó a pasar esto con los fariseos, ¿verdad? Que ellos estaban comprometidos con la verdad y la autoridad del Antiguo Testamento y tenían puntos en los que estaban de acuerdo con Jesús, pero ellos, para asegurarse de seguir la ley de Dios, también defendían firmemente la tradición oral de los rabinos. Esto se le conocía como Mishnah, que los rabinos enseñaban también y los fariseos seguían eso, ¿verdad? Pero había un problema con esto, que esta tradición oral daba reglas adicionales que eran, al menos en teoría, más fáciles de seguir que la ley. Entonces ellos empezaron a agregar reglas a lo que ya era la ley de Dios. Y ahí es donde empieza a fallar lo que ellos estaban creyendo, lo que ellos estaban enseñando. Mientras yo les enseño a ustedes la palabra de Dios tal cual es, estamos bien. Pero el día que yo empiece a agregarle por mis ideas y mi ideología, entonces ya tenemos un problema. Y hermano, hay muchos fariseos modernos, o sea, que existen en el día de hoy, que han hecho esto con la palabra del Señor, agregándole. Y vamos a entrar un poquito en detalles acerca de lo que ellos hacían. Por ejemplo, uno podía estar seguro de no estar quebrantando el día de reposo si guardaba todas las reglas detalladas de los fariseos sobre su observancia. Según la ley, el día de reposo, ¿qué era? No hacer nada. Pero ellos empezaron a decir, pero esto sí lo puedes hacer y esto no, esto sí y esto no. Y entonces, según ellos, le estaban enseñando a la gente que para poder obedecer la ley de Dios tenían que hacer esto, esto, esto y esto. ¿Les empieza a sonar familiar? Que hoy en día en muchas iglesias se enseña de esa manera. No, si tú le vas a servir a Dios, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Si no, no. No, si tú vas a ser salvo, tiene que ser así, así, así. Si no, no. ¿Qué están haciendo? Están agregando reglas de su ideología que según ellos te va a ayudar a ser más santo o a ser más salvo. Y la Biblia no habla de los menos santos y los más santos. No habla de los menos salvos, los salvos y los más salvos. Simplemente habla de salvos y habla de santidad. Entonces no hay ninguna regla humana que te pueda acercar más a la santidad. No hay una regla humana que te pueda dar más salvación que la que tienen otros. Amén. Y esto era lo que ellos estaban enseñando. Entonces, estas reglas de ellos eran populares entre el pueblo judío porque los fariseos ejercían poder y gran influencia sobre la comunidad judía, pero los saduceos ocupaban la mayoría de los puestos de poder. O sea, los saduceos todavía estaban por encima de los fariseos y a veces entre ellos tenían sus encontronazos también, porque los saduceos tenían una ideología y los fariseos tenían otra, pero según ellos, cada uno de ellos tenía la mejor forma de cumplir la ley de Dios. Amén. Es fácil para nosotros pensar en los fariseos como una caricatura. ¿Cuántos se los han imaginado alguna vez? Y salen con el pelo bien coloche, dice la hermana, chinito, enojado, siempre peleando, ¿verdad? Y entonces uno se los imagina de esa manera,
¿verdad? Y nos los imaginamos por tener una mente o una imagen de ellos como totalmente engreídos, presumidos y voluntariamente ciegos al estatus de Jesús como el verdadero Mesías. Porque a pesar de que ellos amaban la ley y seguían la ley y predicaban la ley y enforzaban la ley en la gente, no se daban cuenta que al que tenían frente a ellos era Jesús, el Hijo de Dios. Estaban ciegos a esa verdad. Amén. Capítulo 12, versículo 13, habla de los saduceos, perdón, 18. Dice, entonces vinieron a él los saduceos que no quieren la resurrección, ¿sí? Dicen, si una mujer se casó con este hombre, tuvo 7 y al final, ¿de qué más se la mujer? Pero cuando resucite, ¿de qué más es? Y ellos no quieren la resurrección. ¿Sí? Entonces, cuando les puede decir, ignoráis la escritura porque ni se casan, están en casamiento, ¿sí? Porque, o sea, tiene una pregunta, pero no que ya no lo que estaban diciendo ellos mismos. Sí, o sea, es que ellos, igual que los fariseos, siempre buscaban que Jesús se equivocara en la respuesta de ellos, porque no reconocían que Jesús era Jesús el Hijo de Dios. Pero cuando tú reconoces que Él es el Hijo de Dios, no cuestionas su autoridad, simplemente lo sigues porque Él es el Hijo de Dios, pero ellos querían encontrarle alguna falla en algún lugar y lo único que hacían es que dan vergüenza a ellos porque Jesús, pues ahora sí que pudiéramos decir, no tenía misericordia en la forma en que les respondía. O sea, miramos estos versículos, les dice serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hipócritas, les habló bastante feo, que sepulcros blanqueados les decía también. Me acuerdo en el libro de, no me acuerdo si es Oseas o Ageo, donde a los de Efraín les dice que eran tortas no volteadas también. Eh, ¿Usted sabe lo que es una torta no volteada? Ajá, y quién se quiere comer algo que está así. Y la torta para ellos era pues como un pan, ¿no? Pero ellos el pan lo hacen sin levadura, entonces pareciera como un pancake. Lo ponen y lo voltean como una tortilla, pero cuando lo dejas mucho rato por un lado y se empieza a cocer todo lo de arriba, se empieza a cortar y se pone como boronoso y feo, y igual que una tortilla, pues, ¿y quién se quiere comer una tortilla así? Nadie. Todos queremos la tortilla bien hecha, que quede infladita, ¿verdad? Pero estos eran cosas que Dios le decía al pueblo y que Jesús le decía a los fariseos, amén. Entonces, esa imagen es cierta en cierto grado que tenemos de que eran engreídos, presumidos, ciegos al estatus de Jesús, arrogantes, amén. Pero también es una simplificación excesiva. No es así como la Biblia lo retrata ni cómo nos lo muestra la historia. Los fariseos eran personas reales y como personas reales estaban mezclados. Así que lo más probable es que los fariseos hayan empezado con las buenas intenciones de guardar la ley y de honrar a Dios. Algunos de ellos, como Nicodemo, todavía tenían buenas intenciones, pero algo parece haberse torcido seriamente para el momento en que Jesús se encuentra con ellos en los evangelios. ¿Y cuál era el problema con los fariseos según Jesús? ¿Cuál era el problema que tenían ellos para que Jesús los tuviera como enemigos? Estaban corrompidos, amén. El primer problema es que los fariseos con el tiempo olvidaron el sentido de la ley de Dios. Ellos con toda sinceridad querían guardar la ley de Dios, al menos al principio, y por eso hicieron más reglas para asegurarse de que la ley no fuera quebrantada. O sea que ellos amaban tanto la ley que dijeron, vamos a hacer reglas para que la ley no sea quebrantada. Pero eso es el ser humano queriendo ayudar a Dios. Y Dios, amado hermano, no necesita de mi ayuda, no necesita de tu ayuda, no necesita de nuestra ayuda. Nosotros necesitamos de la ayuda
de Dios. Amén. ¿Y cuántas veces, hermano, nosotros nos encontramos en situaciones donde queremos ayudar a Dios? Todo el tiempo, dice el hermano. A veces nosotros sin saber, ¿verdad? Sin querer estamos intentando ayudar a Dios y Dios no necesita de nuestra ayuda. Entonces ese era el primer problema que tenían, que ellos inventaron, crearon reglas según sus ideas para ayudar a la ley, para que la ley de Dios fuera más fácil de cumplirse. Y no es así. La ley era o la cumples o no la cumples. Yo creo que en ese tiempo lo que más se venía sobre esos fariseos era la envidia, porque como decían, ¿cómo es posible que esa persona que anda sucia, maldecida, la gente lo sigue y nosotros que andamos bien arreglados, ya nos ignoran También, también? porque usted se acuerda que estaban enojados porque los discípulos comían con las manos sucias. Y, ay, no se lavan las manos, ¿cómo es posible que coman de esa manera con las manos sucias? Y Jesús, ¿qué les dijo? Que no importa Que lo que entra, sino lo que sale de ti. que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Y les dijo también que ponían en otros cargas que ellos no podían llevar. Entonces, hermano, ellos empezaron a pensar que sus propias reglas eran las reglas de Dios. En su idea de querer ayudar a Dios para que su ley fuera más fácil de cumplirse, empezaron a agregar reglas y terminaron confundidos creyendo que las reglas que ellos crearon eran la ley de Dios. Y no es así. Yo no puedo agregarle a la ley de Dios. Exactamente. Los legalistas hoy en día son el equivalente de los fariseos de los que habla la Biblia. Exacto. Poniendo en otros cargas que ellos no pueden llevar. Y ahorita yo les voy a dar unos ejemplos de algunas de esas cargas y de cómo viven muchos de los que son legalistas, ¿verdad? Ahora, los fariseos hacían cumplir la ley basándose en tecnicismos, o sea, ponían cosas técnicas ahí de, oh, tiene que ser así o acá no, que si es de esta manera o que es de otra. ¿Cuántos de aquí les gusta el fútbol? Si usted conoce bien el fútbol y conoce las reglas de fútbol, usted va a entender por qué hay veces que un gol que no fue fuera de lugar lo anulan de todos modos. Entonces, ¿por qué? Porque entiende los tecnicismos del juego. Yo sé mucho de fútbol, entiendo los tecnicismos. A veces dicen, no, pero no era fuera de lugar, pero si tú ves que el portero salió, te cuenta como fuera de lugar. O a veces parece que es fuera de lugar porque el portero se adelantó, pero si un jugador todavía estaba atrás, no es fuera de lugar y vale. Entonces, si tú sabes esos tecnicismos del fútbol, lo vas a entender. Entonces ellos hacían eso con la ley de Dios, le agregaban, oh no, pero si hiciste esto, aunque no hayas hecho esto, de todos modos fallaste a la ley de Dios. Y le agregaban cosas según ellos, queriendo hacer que las cosas fueran más fáciles. Por ejemplo, mire, argumentaban que si una persona juraba por el altar del templo, el juramento no significaba nada. Pero si esa misma persona juraba por su ofrenda que traía en el altar, entonces sí contaba. ¿Y de dónde ellos sacaban esa idea? Por eso Jesús viene y dice, hey, que tu sí sea y tu no sea. A Jesús no le importa dónde estás cuando dices sí y cuando dices no. A él le importa que tu sí sea sí y que tu no sea no. Pero ellos decían, no, si tú vas y juras por el altar, no vale. Pero si traes ofrenda y juras en el altar, entonces sí vale el juramento que estás haciendo, imagínese. Usar el nombre de Dios en vano. Muchas personas también acostumbramos a decir, dice la Biblia, ayúdate que
Dios te ayudará. No dice la Biblia. No dice, No es un dice, dicho católico. dice, exacto. Sí, No, simplemente. amén, amén, hermana. ¿Iba a decir algo, hermana Mireya? Yo pienso que los fariseos, como dice usted, más que nada la raíz de todos los males es el amor al dinero. Vieron que las ofrendas y todo eso generaban más ganancias. Entonces se apegaban a la gente, a servir a la ley, había más ganancias. Una prueba para mí es cuando el Señor va al templo y están vendiendo, vendían ya cualquier tipo de animal manipulado, todo ahí. ¿Por qué? Porque ya no tenían el mismo valor las ofrendas. La persona tenía que criar al animal, o si no lo podía criar, tenía que comprarlo de algún valor, no cualquier valor, porque no pedían cosa manchada o dañada. Un animal tenía que haber sido limpio. Amén. Entonces, cuando él llega y qué es lo que hace, no ve, ya había hasta cambistas, o sea, ya tenían un banco ahí internacional, porque Sí, para que hicieran cambio. Sí. el dinero es el que corrompió y pues en este tiempo, si lo vemos en la cuestión así, a veces el dinero y eso ha generado que muchas de las iglesias, pues unas sí se fructifican y no sé, no sí sabemos por qué, pero hay unas que no. Mire, ahí mismo lo que les estoy diciendo acerca de jurar en el altar, y eso está ahí en el capítulo 23 de Mateo, versículo 18. Mire lo que dice. Bueno, del 17, porque ahí él está peleándose con los fariseos. Del 13 en adelante es Jesús peleándose con ellos, ¿verdad? Y dice, hay de insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor de lo que juramentó. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Más claro ni el agua lo que Jesús les está diciendo. ¿Qué tiene más valor? Entonces le está diciendo, o sea, lo que vale es lo que estás diciendo, no que si lo juras por esto, lo juras por el otro, si lo haces en el altar o lo haces trayendo una ofrenda. Lo importante es que tú cumplas la palabra que tú estás dando. Entonces Jesús pensaba que las reglas farisaicas no tenían sentido y que habían perdido de vista el objetivo. Se concentraban en las leyes que podían cumplir e ignoraban las que realmente importaban. Jesús dijo que eran hiperdiligentes para dar la 10ª parte de sus verduras, pero descuidaban la ley de la justicia, la misericordia, el perdón y la fe. Eso les hacía pensar que no necesitaban realmente la ayuda o el perdón de Dios. Pensaban que ya habían hecho todo lo que Dios les había pedido. Ese era el segundo problema de ellos, que se enfocaban en sus reglas acerca de la ley y metían tecnicismos para decir, no, es que esta es la ley, pero es así, 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 así. Y la verdad, hermano, es que la ley de Dios es muy clara. La ley de Dios no metía tantos tecnicismos, te dejaba en claro lo que quería. Y la ley de Dios que sigue vigente hasta el día de hoy son los 10 mandamientos. Las leyes mosaicas, que son las que Moisés dio, eso ya es diferente. Esa ley, nosotros no estamos bajo la ley de Moisés ya, estamos bajo la ley de Dios, que son los 10 mandamientos que él mismo escribió y se los entregó en una tabla a Moisés, y estamos bajo el tiempo de la gracia, porque Cristo vino al mundo y murió por todos nosotros. Amén. Qué hermoso lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, otro problema que tenían los fariseos
Y esta parte de esta enseñanza es, los legalistas son los fariseos modernos. Segundo problema con los fariseos tiene que ver con su santurronería. ¿Qué es santurronería? Que se creen santos. Solo ellos son santos. De ahí en fuera nadie más es santo. Solo ellos. Yo escuchaba a un predicador que solamente le tira y le tira y le tira a todos. Y en uno de sus mensajes dice, esos hombres aquí en la iglesia muy bien vestidos de corbata, pero en su casa están en chor y sin camisa, y dice con la panza de fuera, dice cochinos, depravados, sinvergüenzas. Y digo yo, o sea, ya el hombre no puede estar en su casa cómodo tampoco, porque ya es un cochino, un depravado, un pervertido. Ha de dormir con corbata. Que cuando que mire a su esposa, dice, y si se pone pijama para dormir en pantalones, dice que haga de cuenta que está besando uno. Imagínese. Eso, santurronería. Después le digo el nombre, no lo voy a hacer famoso en mi canal de YouTube. Mire, es fácil ver cómo alguien puede volverse creído si realmente empieza a creer que está haciendo todo lo que Dios le dijo que hiciera. Si esa persona cree que Dios aprueba de todo corazón sus acciones, entonces, ¿por qué no debería ser el juez sobre todos los demás? O sea, que una persona que se considera que él o ella está haciendo todo tal cual Dios lo dice, automáticamente se va a sentir mejor que los demás. Automáticamente va a querer convertirse en el juez de los demás. Yo recientemente miraba, mire, yo sigo a muchos predicadores, pastores, pastoras, porque hay enseñanzas buenas, hay enseñanzas que no me gustan, las que no me gustan las ignoro, las que me gustan y me son de bendición, agarro lo que es mío y lo que no, pues lo desecho. Pero hay un pastor que tiene buenas enseñanzas, pero es ultra, mega, hiper, recontra, archilegalista. O sea, a más no poder. Y tiene videos donde tira y o sea, pareciera que solo él y su congregación son santos. De ahí en fuera todos los demás nos vamos a ir al infierno. Pero ¿sabe algo que noté esta semana? Que cuando me salen sus videos me sale el botón para suscribirme. Y yo dije, pero si yo ya lo sigo, pero le di clic para ver qué era. No, para ver su contenido exclusivo tengo que pagar una mensualidad. ¿Para qué le digo que no? Sí es. Y entonces está vendiendo el evangelio porque el contenido exclusivo que está vendiendo son sus predicaciones completas. Porque en Facebook pone partes, 30 segundos, 20 segundos. Pero ahora si lo quieres ver completo tienes que pagar una mensualidad. Y entonces el legalismo. Que no, la Biblia nos enseña a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Imagínense que yo venga y le diga, no, hermano, si me quiere escuchar predicar, tráigame una mensualidad. Para mí. Es que no se debe cobrar por la palabra de Dios. Este que yo le digo es legalista y su iglesia es grande, y en su último video que miré decía que Dios estaba levantando la iglesia de él para avergonzar a todas las demás. O sea que Dios levanta para avergonzar. Yo no creo que Dios trabaja de esa manera. Muchos seguidores, y cuando están predicando la gente se goza, salta y dicen amén, gritan, y digo wow. Es que volvemos a esto, es el emocionalismo de creerse más santos que los demás, porque se consideran que son más santos que los demás. Y entonces automáticamente yo en mi trabajo, cuando yo sé que yo sé más que alguien más, automáticamente me siento por encima de ellos y siento que tengo que enseñarles. Entonces el que es legalista porque se siente que sabe más, que es más santo, automáticamente quiere enseñar a los demás y hacerlos de menos.
Sí, o sea, empieza a vanagloriarse de su propia capacidad de supuestamente tener un nivel de santidad más alto que las demás personas. Y eso no debe ser así, ¿verdad? Los fariseos medían la rectitud de ellos y la de los demás, pero por lo bien que se seguían sus reglas inventadas, eso era algo que podían hacer por sí mismos sin la ayuda de Dios. Entonces, hermano, yo quiero dejar esto bien claro. El evangelio de Cristo para salvación solo requiere dos cosas. Solo requiere dos cosas. ¿Alguien me puede decir cuáles son? Yo se las he dicho. Fe y arrepentimiento. Es fe y arrepentimiento. ¿Y qué cree, hermano? Que la fe no nace de mí, no nace de ti. Es un regalo, es un don de Dios. O sea que para creer tiene que venir de parte de Dios. Y ya cuando tú crees, te arrepientes. Y esos son los únicos requisitos para el evangelio de salvación. En ningún momento ves que Dios te da otras reglas para la salvación. Es fe y arrepentimiento. Sencillo, ¿por qué nosotros lo complicamos más de lo que es? Yo creo que la religiosidad en el ser humano pienso en general. Uh-huh. O sea, nos lleva a hacer algo. Queremos o queremos hacer algo por nosotros. O sea, como que vamos a pensar como dices que queremos ayudarle a Dios. O sea, como que decimos, es que es tan fácil, solamente me creo y arrepiento y ya, eso es todo. Hay algo que tengo que hacer. Y pues, y por ejemplo, los que salen de lo católico dicen, bueno, es que antes hacían mandas, juramentos, promesas, un año, o sea, estaban haciendo un sacrificio un año. Uh-huh. Pero ahora en el cristianismo moderno también hay así. Hay personas que piensan que para tocar eso también, o sea, hay que ayudar 41 días. O hay que no está mal, uh-huh. Está bien cuando busca la presencia del Señor o eso, pero si ya es para exigir, para pedir o algo que va afuera, no sé, como que ya le ponemos, dijeran los mexicanos, más tres panes. Sí. Amén. Entonces le añadimos, queremos hacer algo por nosotros. Sí. Pues acabamos igual. Sí, y lo que pasa es, como Pablo dijo, que él estaba sorprendido de que tan pronto habían olvidado el evangelio que les había sido enseñado por otro. Y si no es que haya otro, pero lo que él está hablando es de que los judíos estaban trayéndoles un evangelio por obras a los cristianos y les estaban enseñando, no, para ser salvo te tienes que circuncidar. No, para ser salvo esto, no, para ser salvo tienes que cumplir con esto, tienes que cumplir con el otro, y Pablo les dice, no funciona de esa manera, porque no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, ¿por qué? Porque el ser humano, al momento que siente que está haciendo buenas obras, se siente mejor que los demás. Y el problema con los fariseos en el tiempo del Nuevo Testamento y con los legalistas de hoy en día es que ellos se creen mejor que la demás gente. Ellos se creen mejor. Todo lo que tú haces es pecado, todo lo que tú haces es pagano, todo lo que tú haces es basura, ir a la playa es pecado, divertirte es pecado, salir con tus hijos es pecado, si la mujer se pinta el pelo es pecado, si la mujer se maquilla es pecado, si la mujer usa pantalón es pecado y todo es pecado, 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 pecado. ¿Y dónde queda entonces la gracia? ¿Y dónde queda la justicia y la misericordia de que Jesús les dijo que era necesario? Todo es pecado para condenación. Como dijo hace una hermana del texto que dice de la abundancia del corazón a la boca, ¿no? Uh-huh. Podemos catalogar todo por pecado, pero me puedo vestir como fui de la iglesia, puedo no faltar ningún servicio, o puedo hacer cosas humanamente vistas como cristianismo, puedo hablar Dios te bendiga, bendecir, pero con la misma boca que bendigo también puedo estar murmurando, y eso sí es más pecado. Puede estar, porque murmurar es matar a la otra persona. Sí. Homicida, dice la Biblia. Sí. Entonces, puedo estar practicando la hechicería
el buscar la palabra del Señor. La Escritura dice que la verdad nos haría libres. O sea, nosotros, si estudiamos las Escrituras, no tendríamos por qué ser tan arrastrados en esas corrientes tan fácil. Sí. Pero por falta de conocimiento perecemos y somos seducidos y nos ponemos nosotros mismos cargas. Porque a veces nosotros mismos, a veces no es necesario ir. Sí, Uno mismo. sí. Y mire, aunque estas normas quizás fueron escritas con buenas intenciones, se convirtieron en una carga. Se convirtieron en una carga para la gente. Algunos fariseos hicieron que seguir la ley de Dios equivaliera a cumplir con un sistema complejo y arbitrario de normas. El resultado fue que, según Jesús, los fariseos ataban cargas pesadas a todos los demás, pero se negaban a mover un dedo ellos mismos. Mateo 23:4. Estos fariseos eran justos delante de sus propios ojos porque cumplían sus propias reglas, pero a los ojos de Dios necesitaban gracia y perdón como todos los demás. Por lo tanto, cuando Jesús se encontró con los fariseos, se encontró con un grupo que pensaba que no necesitaban a Dios. Se habían convencido a sí mismos de que no necesitaban arrepentirse ni la gracia de Dios. Decir, si yo me pongo a decir, hermano, yo lo único que tengo que hacer para ser salva es dejar el pecado, estoy diciendo que no necesito a Dios, que yo sola puedo. Pero yo necesito fe y la fe produce arrepentimiento. Pero si yo empiezo, no, yo tengo que hacer esto, entonces estoy diciendo, no necesito ya a Jesús, no necesito ya a Dios, yo sola puedo hacer las cosas. Ahora yo le pregunto, ¿usted puede sola? No. ¿Usted puede sola? ¿Usted puede solo? ¿Alguien aquí que solo pueda? No, necesitamos de Dios. ¿Cómo? Yo vivo con el Jesús en la boca. Señor, te necesito toda la vida. Todos Sí, los días de mi vida, a cada instante, en mi caminar, todos los días. también. Cuando era arrepentidos por terrenos y por pecado, y nuestro Señor también allí mismo en capítulo 4, versículo 17 también dice, arrepentidos por terrenos, ya la misma. Sí, o sea, es arrepentimiento, ¿verdad? Pero cuando la fe produce arrepentimiento, tu arrepentimiento viniendo acompañado de la fe te va a ayudar el Espíritu Santo a vivir una vida recta delante de Dios. Te va a dar ese cambio en tu vida. Sin necesidad de que alguien te esté diciendo tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello, tienes que vestirte así, tienes que verte de esta manera. El Espíritu va haciendo la obra. Amén. Mire, voy a terminar con esto, porque ya nos pasamos del tiempo. Amén. Yo sé que las enseñanzas son buenas. Yo quisiera durar toda la noche, pero no se puede. ¿En qué podemos decir que los fariseos de antes vienen a ser los mismos que los legalistas de hoy? Número uno, agregan reglas a la ley de Dios. Agregan reglas a la ley de Dios. Amén. Número dos, ponen en otros cargas que ellos no pueden llevar. Por ejemplo, el hombre que es legalista dice, la mujer se tiene que vestir de cierta manera para no hacerme pecar a mí. Y entonces, como él no puede con la carga de su mente y de su pecado y de su concupiscencia, lo refleja en la mujer y dice, ella tiene la culpa. Y no es así. Cada quien es responsable de su propio pecado. Mire, el hombre no es responsable de sus pensamientos y de sus propios pecados, según cuando dicen, no venga vestida así porque nos hacen pecar. Yo no sabía que yo podía hacer pecar a alguien así. No tiene sentido. Todos en esta vida somos fariseos, hermana, y hay que pedirle mucho a Dios porque aún aquí llegando a la iglesia, yo lo he hecho, por eso por mí hablo, no por nadie más. Yo lo he hecho en decir, oh sí, me he fijado en varias personas, pero solo Dios sabe el pensamiento que yo estoy aventando contra esa persona, ¿verdad? Yo digo, si es cierto, somos los fariseos de aquel tiempo, somos aún en la casa de Dios. Yo no digo, yo no hablo por otra persona, por mí, lo que yo he pensado en algunas veces. Pero yo digo siempre, Señor, permíteme ir a tu casa de oración sin mirar la cola de aquel,
la paja que trae aquel en el ojo, sin mirar a mí, a la que yo cargo. Ujú. Yo digo, permíteme ir a adorarte, alabarte y a glorificarte solo a ti, Amén. sin mirar a mi prójimo, porque es verdad, somos los fariseos de aquel tiempo, somos a hoy, porque aunque no queramos, tenemos ojos, tenemos oídos y con todo fallamos. Y lo que pasa es que creo que todos en algún momento miramos cosas que nos enfarisean, por decirlo de esa manera. Aunque no queramos, nos pasan en nuestros ojos y más que nada pedirle perdón a Dios por todo eso, porque Sí, los fariseos de aquel tiempo somos a hoy, aunque no lo queramos. los legalistas de hoy son el equivalente de los fariseos en aquel tiempo. Que Dios nos ayude. Y mire, los legalistas tienen esto. Por ejemplo, suponiendo que yo soy legalista, suponiendo, porque no soy, créanme, en ningún Pero sentido hay legalistas soy. políticos y legalistas cristianos también. Eh, Para eso, como, ¿verdad? Los legalistas políticos ya sabemos, los comunistas, como son. sí, esos son comunistas. Es que hay de todos, entre los legalistas también. Ajá. Pero yo personalmente, en cuanto al Evangelio de Cristo, no soy legalista, pero suponiendo que yo fuera, yo sé que yo diezmo. Entonces yo vengo y les pego a todos de los que no, y les doy con todo porque yo me siento bien porque yo diezmo, ¿verdad? Pero si yo soy recasada, no hablo de eso. Solo hablo del diezmo y en el otro me quedo callada. No me conviene hablar. Y los legalistas suelen ser así. Pegan con todo en lo que ellos no están fallando, pero lo que ellos están fallando, se callan. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que ser recasado es pecado, porque ya lo hemos visto, las enseñanzas que yo he dado acerca del divorcio y el recasamiento, bajo qué parámetros la Biblia lo permite y no es pecado. Yo se los he enseñado. Si usted no se acuerda, ya es su problema, pero yo se los he enseñado. Amén. Así que ponen en otros cargas que ellos no pueden llevar. 3, menosprecian a cristianos que no siguen las reglas que ellos se han inventado. O sea, no, si él no sigue la regla que yo, ese no es cristiano, es un hijo del diablo mundano y de todo. Y yo siempre digo, hey, hermano, hermana, hay que tener cuidado con llamar hijo del diablo a alguien que Dios ya tomó como hijo. Porque a veces, hermano, se nos hace tan fácil decirle hijo o hija del diablo a alguien. ¿Y qué tal y es un hijo de Dios que está aprendiendo, que está dando sus primeros, le estamos diciendo diablo a Dios? Yo siempre aquí en la panadería, la que está de este lado de acá, no la poblana, la otra, yo siempre iba y cuando ya más estaban sacando las votaciones me daba el agarre con el panadero, porque él es 100% demócrata. Yo le decía, yo soy, así como usted es demócrata, yo soy republicano y voy a votar por Donald Trump. Entonces, que cuando ganó, que me voy a presentar y le llego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me decía que iba a perder, y quién sabe qué. Dice, ojalá ese viejo se muera. Le digo, ten cuidado porque que se va a morir va a ser usted. Porque si por otro fin, pues sí está abogando. Y se quedó y casi tartamudeó. Que no podía hablar. Y digo, santo. Estaba enojado. Porque sí es cierto. No te deseas nada. Sí, amén. Número 4, se consideran más santos que los demás. Número 5, juzgan a los demás. Y número 6, han olvidado la justicia y la misericordia. Los legalistas no son misericordiosos. Inmediatamente te condenan y te mandan al infierno. Y desprecian y hablan, menosprecian y hablan con desprecio y menosprecio hacia los demás, hermano. Y Jesús, a los únicos que les habló así, fue precisamente a ellos, no a los demás. Amén. Así que para la próxima semana vamos a mirar cuál fue la solución de Jesús para el fariseísmo, por decirlo de esa manera. Y yo les ruego, hermanos, que quitemos esa venda de fariseísmo, de legalismo de nuestros ojos y no miremos
el mundo bajo el lente de las reglas inventadas de líderes dentro de las iglesias, sino que veamos el mundo a través de los ojos de Jesús, como Jesús miró al mundo. Yo en ningún momento miro en la Biblia que cuando alguien le pidió un milagro a Jesús, Él les dijo, primero ve y ponte una falda, primero ve y despíntate el pelo, primero ve y ponte corbata, primero ve y ponte un pantalón bien planchado, una camisa manga larga. En ningún lugar miro yo que Jesús a alguien le habló de esa manera. Entonces no podemos ser así. No le dijo a sus discípulos, dijo, me llama maestro y bien dice que lo soy. Si yo soy un maestro, ese es Dios, usted dice, sí, que es lo mismo, hermano. O sea, Ujú. que ser mayor, tiene que ser humillarse a los demás, y, o sea, servirle a los demás. Amén, exactamente. Así que dejemos el legalismo, amén. Una hermana, no sé que la hermana mencionó que se sentía a veces un poco feliz y yo también lo mencioné también. Porque no era por nosotros, pero para empezar, ¿no? Sí, vamos a orar. Vamos a orar todos. Amén. Pónganse de pie. Amén. Ya ve qué bonita. Les dije que íbamos a entrar en terrenos peligrosos el día de hoy.